¿Por qué no me acompaña a la Biblia? ¿Por qué no me acompaña al libro de Isaías? En el libro de Isaías, en el capítulo 49, y quiero que leamos algunos versos, especialmente desde el verso 8, 9 y 10. Yo quiero hablar de un tema muy interesante, y es que Él te sigue llamando. ¿Cuántos han escuchado la voz de Dios en estos últimos días? Isaías 49, verso 8, 9 y 10 a la letra dice así la santa palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Verso 8, así dijo Jehová: en tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé, y te guardaré, y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades, para que digas a los presos: salid, y a los que están en tinieblas mostraos. En los caminos serán apacentados, y en todas las alturas tendrán sus pastos. No tendrán hambre ni sed, ni calor, ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de agua. Amén, amén. Puede sentarse. Esta palabra ha estado allí en mi corazón, especialmente al hablar al respecto de lo que es verdaderamente ese llamado que Dios nos sigue usando. Por eso yo le titulé escuchando la voz de Dios. Creo que cuando nosotros en el caminar de este mundo, en el diario caminar, nosotros muchas veces estamos afanados por diversas cosas, diversas necesidades, diversas peticiones. En diversas situaciones nos encontramos de tal manera que hemos escuchado prédica tras prédica, estudio tras estudio, y sin embargo muchas veces nuestro oído no está tan atento a ese llamado que Dios nos hace. Y hay muchas veces que las convulsiones del mundo no nos dejan escuchar muy bien acerca de lo que Dios quiere hablar. Yo quiero hablar específicamente de ese llamado que Dios nos está haciendo a cada uno de nosotros. Para ello, yo quiero tocar tres aspectos importantes que tienen que ver con la vida del profeta Isaías, pero que al mismo tiempo es un llamado a nuestra propia vida. Creo que cuando nosotros comenzamos al hablar del primer aspecto de la vida de Isaías, la primera cosa que nosotros tenemos que ver es ese trasfondo histórico acerca del llamamiento de Isaías. Creo que cuando vemos el llamamiento de Isaías, nos damos cuenta que Isaías él es conocido como el príncipe del evangelio en el Antiguo Testamento. Un hombre que vivía en una sociedad donde él no tenía necesidad, como igual que muchos de nosotros, que no tenemos necesidad muchas veces no es que vivamos holgadamente, pero usted tiene para vivir bien. No hace falta nada en su casa. Y yo creo que cuando llega ese momento, muchas veces la comodidad nos hace olvidarnos de quién es Dios. Y en ese momento, aunque la nación entera estaba pasando un tiempo de crisis, Dios hace un llamado a Isaías. Isaías verdaderamente siendo él descendiente de sacerdotes, aún sin embargo con todo ello y conociendo la ley misma, no había tenido ese encuentro especial con Dios. Pero cuando él viene a tener un encuentro especial con Dios, él se siente un hombre pecador. Él se siente no un hombre digno de hacer el trabajo del cual Dios lo ha encomendado.
Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque muchos en nuestros días creemos y pensamos que las cosas de Dios son como cualquier cosa. Y yo le voy a decir algo: mi Dios es santo y 3 veces santo, y por lo tanto merece el cuidado de lo que es realmente las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque a Isaías le tocó predicar en ese tiempo de convulsiones, donde sus grandes contemporáneos fueron Oseas, fueron Amós, que también profetizaron durante ese tiempo y hablaron acerca de aquello que iba a venir, acerca de aquellas cosas que iban a venir en el postrer tiempo. Recordemos que ellos iban a ser tomados y llevados en cautiverio por los asirios, y debemos de darnos cuenta que entre medio de ellos él tenía cierta gracia con el rey de aquellos días. Incluso con el rey Acaz, y más adelante nosotros nos vamos dando cuenta que llega también el tiempo donde él en ese tiempo recibe una visita especial de parte de Dios para hacer un trabajo especial. Si usted me dirá, ¿será que Dios me está llamando a mí también para hacer un trabajo especial? Yo le pregunto, ¿cuántas veces Dios le ha hablado a usted? ¿Y cuántas veces se ha desanimado? ¿Y cuántas veces no quiere hacer nada? Porque Dios le llama, pero el problema es que no queremos escuchar la voz de Dios. Y mire, y esto es lo que sucede realmente en el capítulo 49. Veamos lo que él dice en el verso 1. Dice: oíd costas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. En otras palabras, Dios nos ha llamado a nosotros desde el vientre de nuestra madre. Somos escogidos. Lo que pasa es que nosotros no queremos tomar parte en el llamado que Dios nos está haciendo. A ver, ¿recuerda una cosa? ¿Recuerda usted bien que en el libro de Primera de Corintios dice que muchas veces venimos a ser como címbalo que retiñe, o sea, que no tiene ningún sonido agradable? Y algunas veces nosotros no tenemos ningún sonido agradable ni a los ojos ni a los oídos del mundo, y tampoco realmente agradamos a nuestro Dios. Y debemos de darnos cuenta que Dios nos escogió. Ahora, y usted dirá, sí, ¿será que Dios me escogió a mí? Pero ¿qué es lo que Dios quiere que yo haga? Para ello, debemos de recordar que hay una necesidad grande en medio de este tiempo. Y como Isaías también, así como Dios escogió a Isaías, Dios nos ha escogido a nosotros. Dios nos escogió para algo especial en tiempo de turbulencia. A ver, yo sé que ahora corren muchos videos de diferentes cosas que están pasando a nivel mundial, desastres que están pasando, los terremotos que están ocurriendo hoy en estos días y cuánta cosa puesta por ahí. Pero digo yo, a veces como cristianos no somos conmovidos ¿a qué? A llevar o realizar la tarea que Dios nos encomienda. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros lo que vemos es en nuestro contorno, y cuando vemos en nuestro contorno decimos, pero él, pero ella no hace. Y como los demás no hacen, tú no quieres hacer. Ahora, pero yo pregunto, ¿a quién está llamando? ¿A los demás o a ti? ¿A quién nos está llamando? Cuando nosotros aceptamos que Él nos está llamando a nosotros, y nosotros debemos de tomar ese reto y empezar a caminar como lo que debemos de ser, aquel que Dios quiere llamar para hacer una diferencia en este mundo, deberíamos de actuar, deberíamos de dejarlo. Porque Isaías, al final de su llamado, Isaías le dijo al Señor: heme aquí, envíame a mí, que yo iré. Pero a veces nosotros no queremos aceptarlo. Pero qué lindo es
que Dios nos está llamando con un propósito para el plan de Él. ¿Por qué? Porque a veces nosotros queremos que Dios nos llame para cumplir nuestros propósitos, pero Dios no nos está llamando a nosotros para que cumplamos nuestros propósitos, sino para que cumplamos los propósitos de Él. Sigamos leyendo un poco más, porque miren lo que pasa. Y dice en el verso 2: y puso mi boca como espada aguda, y me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba, y me dijo: mi siervo eres tú. Ahora, a ver, ¿cuánto les gusta esa frase? ¿A cuánto les gusta que les digan es un siervo de Dios, es una sierva de Dios? A todo el mundo le gusta que le digan eso. Pero que le digan es una cosa, pero que usted realmente haga lo que el Señor le está mandando es otra cosa muy diferente. Pero ¿cuál es el problema? ¿Por qué nosotros no podemos escuchar la voz de Dios? Hay varias cosas que yo quiero que nosotros veamos, porque esto nos estorba a nosotros para poder escuchar la voz de Dios. Mire, el engaño satánico. Ahora el satanismo está de moda, y ahora ya la gente ya no distingue entre una cosa y la otra. Las malas decisiones que se hacen en la vida personal son las que traen más problemas y después nos desaniman para seguir en el Señor. Otra cosa entre medio de todo ello es que buscamos la orientación a través de alguien, pero buscamos a las personas equivocadas. Además de ello, también muchas veces creemos que al alejarnos de Dios va a ser la mejor solución para nosotros. No, el Señor mismo dice: alejados de mí, nada podéis hacer. Y como último, llega también ¿qué? Un adormecimiento. Y es de lo que yo hablaba. Cae un adormecimiento espiritual. Y usted dice: pastor, pero yo no estoy pecando. Sí, pero ya no sientes nada, ni tienes ganas de nada. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Por eso Pablo dijo: despiértate tú que duermes, y te alumbrará Cristo. ¿Por qué? Porque cuando estás dormido, dice, está ahí usted sentado en el sillón, en la sala, usted está ahí, la televisión está encendida y ahí está viendo la película, se está viendo ella sola, usted no está viendo nada, usted está dormido. A ver, despertémonos, alentémonos y sigamos adelante. ¿Por qué? Porque Dios nos está llamando. Por eso digo, cuando usted ve las demás cosas y usted ve a las demás personas, siempre usted va a desanimarse. Pero cuando nos damos cuenta que Dios no llamó a las demás personas, sino que nos llama a nosotros en particular, entonces debemos de darnos cuenta que lo que Dios quiere hacer con nosotros es algo diferente, algo especial. ¿Por qué? Porque para lo que Dios nos llamó es que nosotros testifiquemos y hablemos en los días de la prueba. En el día de la prueba es tiempo de hablar. En el día de la prueba es tiempo de enaltecer el nombre de nuestro Dios. ¿Por qué en ese día? Porque en ese día no es con tu fuerza, sino con la fuerza de Dios en tu vida. Porque cuando todo está bien, quieres hablar de todo. Cuando tienes plata, cuando tienes trabajo, cuando todo te esté yendo bien, yo estoy bien espiritualmente. No, porque estás dependiendo de las demás cosas. Pero cuando tú no tienes nada, cuando te hacen falta las cosas, cuando aquello lo que tú necesitas, confía tu alma y todo tu ser confía del Señor. Y entonces sí vas a decir: Dios proveerá. Así como lo dijo Abraham, Dios proveerá. Sí, pero entonces lo estás diciendo con convicción. Pero cuando lo tienes ahí, lo dices: Dios proveerá. Claro, porque lo tienes seguro. Pero cuando empiezas a confiar en el Señor. Ahora, ¿por qué hablo del día de las pruebas? Porque realmente que cuando estamos en prueba, muchas veces no queremos escuchar la voz de Dios también.
Y Isaías fue levantado justamente en el día de las pruebas, antes de que todo esto ocurriese, antes de que todo esto viniese a ser tan perjudicial, no solamente a la nación, sino también a cada uno individualmente. ¿Pero por qué? Veamos lo que dice el Salmo 95, del verso 6 en adelante. Miren lo que dice: venid, adorémonos, postrémonos, arrodillémonos delante de nuestro Hacedor. ¿Qué es lo que se debe de hacer? Es arrodillarnos delante de aquel que nos ha llamado, de aquel que nos formó en el vientre de nuestra madre. Isaías sabía que él vivía por la gracia y el favor de Dios, porque desde el vientre de su madre ya el Señor lo había escogido. Ahora, si Dios nos ha escogido a nosotros, ¿por qué es que nosotros nos estamos buscándole la vuelta o deteniéndonos para escucharle? Es que, a ver, dígame, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces se le pone excusa a las cosas de Dios? Infinidad de veces. Que no puedo, que esto no, que lo otro no. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que nosotros nos hicimos a nosotros mismos. Pero veamos lo que dice el mismo Salmo. En el Salmo 95 y verso 7 dice: porque Él es nuestro Dios, nosotros pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en Meriba, como en el día de Masá, allá en el desierto, donde tentaron vuestros padres y me probaron y vieron mis obras. ¿Cuántas veces no hemos visto la mano de Dios? Seamos realistas. ¿Cuántas veces no hemos visto la mano de Dios en las diferentes circunstancias en nuestra vida? Hemos visto la mano de misericordia de Dios. A ver, solo le podría decir algo. La mayoría de nosotros, los que estamos acá, hispanos, el 95% todos entramos ilegales a esta nación. Ahora, I'm sorry, como me dijo ahí alguien por ahí hace un par de días, me dijo, yo ya se me olvidó el español. Oh, sí, le dije yo. ¿Y cuántos años tiene? Me dijo, apenas tengo 15 años. Oh, sí, para usted le parece que 15 años y ya no quiere hablar español. Le dije, está muy barato todavía, le dije. Pero creo que ahí se nos va olvidando a nosotros que en aquel día de la prueba, en el día que veníamos, vimos la mano de Dios. Vimos el favor de Dios y veníamos muchos de nosotros. Había un familiar nuestro que decía, y nomás llegamos con una camisa y un pantalón, no traíamos más nada. Ahora ya tenemos hasta de sobra, ¿sí? Ahora ya sobra más, pero cuando entramos ahí no traíamos nada. Y yo le voy a decir, y bendito sea Jehová, y grande es su misericordia, que ahora ya no tenemos una, sino una docena. ¿Sí? Ahora ya tiene más, ahora ya tiene suficiente, pero nos hemos olvidado del favor de Dios. Por eso yo quiero que nos demos cuenta que qué tan importante es el socorro del Señor en el día de la prueba. Por eso, cuando yo hablo del socorro o de la ayuda de Dios, es precisamente de esa palabra de ánimo que Isaías está dando aquí en el capítulo 49 y en el verso 8, porque él está diciendo, así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí y en el día de salvación te ayudé. O sea, cuando teníamos necesidad. Nosotros somos una réplica clara del pueblo de Israel. A ver, dígame, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y va en el desierto, ¿cuántas veces no clamó a Dios y Dios no le escuchó? Tenían hambre, les dio de comer. Tenían sed, les dio agua. ¿Sí? No, que está muy fuerte el sol, también Él les puso una nube. ¿Para qué? Para que no tuvieran problemas. ¿Sí? Y es que las noches son muy oscuras y a mí me gusta con las luces encendidas. Ya les puso una linterna ahí también, una columna de fuego, para que se alumbraran y no tuvieran problemas. Ahora, quiere decir que nosotros deberíamos de ser más agradecidos con Dios por todo lo bueno que Dios es. Me recuerdo de aquel hombre que estaba allá en Cuba. Sí se lo conté, ¿no? Que agarraba a él y agarraba la Biblia y tomaba la Biblia a él y él con mucho deseo de leer la palabra,
venía él y le hacía así, y la tomaba de lado y decía, y en el día de salvación, y le hacía nuevamente así. Y yo decía, este hombre lucha por querer compartir y leer la palabra de Dios, y muchos tienen los ojos tan buenos que no quieren ni cargar ni Biblia, ni leer Biblia tampoco. Ahora, pero eso sí, yo le aseguro, en el día de la prueba queremos clamarle a Dios y que Dios se acuerde de nosotros. Al menos, por lo menos me hubiera dicho alguien por ahí, amén, que a veces nos quedamos con ellos. Y es que realmente Dios estuvo atento del pueblo de Israel en medio de todas esas tragedias. Por eso Él está hablando de este día. ¿Por qué? Porque realmente cuando estamos ahí en medio de esas pruebas, Dios responde. Dios responde. Dios no es como nosotros, que nosotros primero vamos a ver la situación. No, Dios responde. Dios nos ayuda cuando nosotros le buscamos. Él no es egoísta. Nosotros vemos toda esa forma, porque esa forma es muy egoísta para nosotros muchas veces, incluso hasta darle un cántico de adoración o una alabanza a nuestro Dios. Nosotros somos de esa forma, y es tiempo de que nosotros abramos nuestro corazón para que realmente llegue ese deseo de alabar a Dios en cualquier circunstancia. Dice, y te guardaré y te daré por pacto al pueblo para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades. En otras palabras, el pueblo de Israel saliendo de Egipto, el único que los podía ayudar era Dios. ¿Y cuántas veces nosotros no decimos que Dios nos guarde, que Dios nos ayude? ¿Cuántas veces nosotros no somos iguales? Ahora, y partimos nosotros y empezamos todo aquello, pero debemos de darnos cuenta que hay que darle la oportunidad a que Dios nos ayude. Pero a veces nosotros no queremos realmente abrir nuestro corazón para que realmente tengamos algún parentesco con Dios. Acuérdese que el pueblo de Israel fue escogido, y el Señor le dijo así a ellos mismos: y no porque vosotros serás mejor pueblo que los que estaban a tu lado, yo te escogí. A ver, ninguno de nosotros busca a Dios porque así se le diga, es que yo soy demasiado bueno y yo voy a buscar. No, Dios nos llamó a nosotros. Si algunos ni queríamos estar ni en la iglesia, algunos ni queríamos ni entrar, es Dios el que nos llama a nosotros. Dios nos quiere dar. Ahora, sigamos leyendo. Mire, para que digas ahora a los presos, en otras palabras, hoy es el día de salvación. Y dentro de ello, lo que Dios quiere es que nosotros seamos la voz de Él. Siendo nosotros ahora los portadores de esa voz de salvación. ¿Se recuerda? Cristo vino. Él vino, preparó a 12 hombres, y después de esos 12 habían ya 72, y después de 72 la palabra siguió corriendo hasta muchos lugares del mundo, y ha llegado hasta nosotros. Pero a cada uno de nosotros Dios nos da la oportunidad para que nosotros vengamos y nosotros llevemos esa palabra que va a dar libertad a muchos que están en situaciones difíciles. Por eso dice: para que digas a los presos, salid, y a los que están en tinieblas, mostraos. En los caminos serán apacentados, y en todas las alturas tendrán sus pastos. No tendrán hambre, ni sed, ni calor, ni el sol los afligirá. Porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de agua. En otras palabras, hay uno que ha prometido estar con nosotros. Hay uno que ha dicho: yo estaré contigo todos los días hasta el fin. Ese que dice: y te llevaré a mejores lugares. Ahí puede usted recitar el Salmo 23. Y el mismo Salmo 23 es dedicado precisamente al favor y la misericordia que Dios tiene para con nosotros. ¿Por qué?
Porque en el libro de Apocalipsis también nos dice, Él toca a la puerta de tu corazón y si tú le permites, Él entrará y Él cenará. Pero Él te está pidiendo permiso para entrar y estar en tu vida. Ahora, ¿pero tú quieres hacerlo? No, muchas veces no. ¿Por qué? Porque traes enojo. ¿Por qué? No, porque es que para ser cristiano yo necesito estar el 100% listo para eso. Jamás estarás listo. El día que tú me digas que estás listo es porque es el día que te toca caminar ya con Él. Es que ahora es el día de salvación. Hoy es el día aceptable. Ahora es el día que puedes recibir a Cristo. Y algunas veces nosotros, ¿por qué? No, un poco más tarde, hasta que mis hijos crezcan, hasta que venda la casa. No, ni que vendas la casa, ni que vendas el carro, ni que tus hijos crezcan, ni nada de eso. Hoy es el día de salvación. ¿Por qué? Porque cuando lo necesitas, quieres que Él te escuche. Y para que Él nos escuche, tenemos que tener un parentesco con Él. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Pero a nosotros, los que le recibimos, nos dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Qué importante es que conectarme con Él. Entonces Isaías está hablando acerca del pueblo de Israel, que tantas veces os escuchó Jehová en medio del desierto. ¿Cuántas veces Dios nos escuchará en medio de las pruebas a nosotros? Si es que nosotros permitimos abrir nuestro corazón. Si es que nosotros venimos y le decimos, sí, Señor, yo te recibo como mi Salvador. ¿Por qué? Porque esto traerá ventaja. Mire, allí mismo en el capítulo 49, el verso 13 dice: cantad alabanza, oh cielos, alégrate tierra, y propurrid en alabanzas, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo y de sus pobres tendrá misericordia. O sea, Dios es grande en amor y misericordioso. ¿Cuántos lo creen? Y Él sigue diciendo: pero Sión dijo, me dejó Jehová. Y algunas veces, siendo cristianos, dicen: es que ya Dios me dejó, ya se olvidó de mí, ya no es como antes. No, es que el que lo dejaste fuiste tú, porque tú te alejaste de Él. Tú ya no quieres caminar, no tienes ánimo. Vamos, levántate, cobra ánimo, oh iglesia, y persevera, porque el que persevera hasta el final, ese tendrá la corona de vida. Amén, amén. Y Él sigue diciendo: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz? Él hace una analogía aquí para dejar, dice, para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. En otras palabras, si usted creía que Dios se había olvidado de usted, Dios no se ha olvidado de usted. Yo le quiero decir esta tarde que Dios le sigue llamando con la misma insistencia que en los primeros días de su juventud. Porque hay algunos que cuando ya tenemos algunos años en el evangelio, yo ya estoy acostumbrado a que Dios me hable, y hasta cruzan los brazos, se los ponen en el estómago. Yo estoy acostumbrado. Y si viene algún joven y le pregunta, hermano, yo traigo una pregunta para usted. Sí, le dice el hermano, y así como le está diciendo, sí, a ver, dime qué quieres, joven. Y ya le dice el joven, y ya le dice: ¿y usted cómo le hace para oír la voz de Dios? Muy fácil, me pongo las manos acá, cierro mis ojos y le digo: Señor, háblame. Y al rato está roncando, ronca y que ronca y que ronca. Eso no es oír la palabra de Dios. Eso es estar cómodo en nuestro estilo de vida. Es tiempo de consagración. Nosotros queremos oír la voz. Hay que consagrar nuestra vida. Hay que ayunar. Pero es que el ayuno me molesta a mí. Es que padezco de gastritis. Es que padezco de lo otro. Pero si no oras, no ayunas, no haces nada, jamás tendrás comunión con Dios. Y dijo aquel hombre: es que yo sentía algo dentro de mí y sentía aquello que me hacía llorar. Es que ¿sabes por qué? Porque un día le conociste y andabas allá afuera. Y el Dios de misericordia tuvo a bien llamarte. Y Él hizo enviar su espíritu sobre ti para que vuelvas, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengamos al arrepentimiento. Pero la insistencia del hombre de buscar el pecado,
La insistencia del hombre ¿de qué? De creer que el mundo lo va a saciar. El mundo y sus deseos pasarán, pero la palabra de Dios no pasará, porque si Él dijo que te dará vida después de la muerte, créelo, porque Él mismo resucitó al tercer día. Y a veces nosotros decimos no, por eso es que hay algunos que tienen un pánico de decir, ¿y si me muero? ¿Y si tiembla acá? Hubo un hombre allá en Miami en estos días que me dijo de esta forma: yo no me voy a vivir a California. Él le dijo: ¿por qué? Porque en California mucho tiembla y entonces me voy a morir. Entonces, de todas formas, si el día que Dios te llame a tu presencia va a ser en Miami, va a ser en California, va a ser donde quiera que te encuentres, cuando Dios te llame para pedirte cuenta, en cualquier situación te encontrará. Pero ¿qué será de ti como estés? No, pero es que mire, es que yo estoy fuerte, yo hago, pastor, mire, yo estoy joven, estoy fuerte, estoy tan hermoso. No te preocupes, a muchos como tú ya llamó el Señor también a su presencia. Y ahora yo pregunto, ¿cómo estás? ¿Cómo está usted este día? ¿Ha escuchado la voz de Dios hoy últimamente? ¿Por qué no vienes y le dices este día: Señor, realmente hoy es el día de salvación, hoy es el día de ponerme a cuenta? Yo creo que es tiempo que la iglesia reconozca que ya no puede seguir siendo cristiano de nombre. Ya no podemos seguir siendo cristianos. Ser cristiano de nombre es un engaño. Parece que van a sacar la tarjeta de membresía del Costco, parece que van a sacar la tarjeta de membresía del Best Buy y de todas estas otras tiendas. No, lo que nosotros no hemos sacado ninguna membresía tal, porque dice: mas aquellos que le recibieron fueron llamados hijos de Dios, y como tal soy hijo de Dios. No tengo membresía, soy de la familia de Cristo por sangre, por el derramamiento de la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Hay una diferencia. Pero yo no quiero recibirle. Pues ven, recíbele hoy. Si quieres tener salvación y vida eterna. No hay otra forma. No hay otra forma. Hay una forma muy sencilla. Ven, camina en santidad y recíbele a Cristo. Reconcíliate con Él, porque Él te está llamando. Sí. Mire, bienaventurados son los que llevan las buenas nuevas de salvación a aquellos que no conocen de Dios. Qué importante es poderse sentar. Imagínense si nosotros hacemos diferencia. Y el Señor no hizo diferencia en nosotros. A unos grandes, a otros pequeños, a otros con ojos de color, a otros con ojos negritos como los míos. Nos llamó y Dios no hizo diferencia. ¿Sabe por qué? Porque el amor de Dios es grande para con cada uno de nosotros. Hoy es el día de comunión para todos. ¿Por qué no se pone en pie?